¿Se olvidaron, chicos, de la clase pasada qué tema platicamos? Están muditos hoy día, les han prohibido hablar. ¿Qué pasó, chicos? Profesora, buenas tardes. ¿No era Don Quijote? Ajá, Quijote. muy bien. Claro, hablamos de Don Quijote. Es Elizabeth. Así es, hablamos de la novela de caballería y platicamos del Quijote de la Mancha. Sí, chicos, entonces el día de hoy vamos a ir a otro ítem. En este caso se van a ir con lo que están con su módulo, se van a razonamiento verbal. Sí, vamos a tratar tema de RV. Y entonces, por favor, para que se puedan guiar y un poquito tener en cuenta los temas que vamos a desarrollar en en esta tarde, ¿no? Chicos, entonces vamos con razonamiento verbal. A ver, un momentito, voy a activarme con esta partecita para ayudarme. Un momentito. Muy bien. Voy a presentar mi pantalla. Chicos, a ver, vamos a ver. Un momentito. Sí, observa mi pantalla, por favor. Sí se observa, ¿no? Muy bien, hoy ya vamos a platicar de raíces griegas y latinas. Ya este tema también que es bastante recurrente para tomar en cuenta nuestro, nuestro tema del día de hoy planificado. Bien, el tema de raíces griegas es un tema bastante recurrente en el sentido de que este punto siempre lo vamos a tener presente como estudiantes que somos y fácilmente lo vamos a poder relacionar siempre y cuando nosotros conozcamos las raíces, ¿no? Las raíces tanto griegas como latinas. Entonces, y ustedes dirán, ¿por qué es importante conocer las raíces griegas? Porque nosotros quienes hablamos el español, las raíces, en este caso tanto griegas como latinas, con esas raíces se han formado pues el español, teniendo en cuenta que la lengua española se formó gracias a la fusión de dos lenguas. Obviamente no ahora, sino hace muchos años atrás, en este caso que es el griego y el latín. Es decir, con la fusión del griego y latín se formó lo que es, en este caso, el castellano y posiblemente lo que es el español. Y por ende es necesario saber, conocer las distintas raíces, tanto en griego como en latín, y eso nos va a ayudar a conocer el significado de las palabras a mayor amplitud. Es decir, si ustedes, queridos alumnos, conocen las raíces griegas, estoy seguro que van a conocer palabras, obviamente con sus respectivos significados, que a la larga pues van a tener mayor amplitud en su vocabulario, ¿no? Entonces, una persona que conoce raíces griegas y latinas, por lo común es una persona que va a conocer términos así rebuscados, palabras difíciles de conocer su significado, pero por comparaciones fácilmente vamos a identificar. Muy bien, entonces vamos a partir platicando de del orden etimológico de las raíces tanto griegas y latinas, ¿no? Entonces la palabra etimología, dice, proviene de dos voces griegas, ¿sí? Etimos, que significa verdadero, y logos significa palabra. En otros términos, la palabra etimología se definiría como palabra o tratado, o en este caso de lo verdadero, ¿no? Muy bien. Como definición vamos a indicar que es la parte de la gramática, ojo, la etimología es una parte de la gramática que estudia los orígenes de las palabras, ¿sí?
Es decir, cuando nosotros conocemos la etimología, vamos a conocer las distintas, digámoslo, matices y orígenes de las palabras, tanto en griego como en latín, ¿no? La razón de su existencia, significación y forma, todo esto a partir de sus raíces formativos o etimos, ¿no? Cuando decimos raíces, es igual a etimos. Bien, vamos ahora si estuvieron en forma resumida, ojo, en forma resumida, las principales raíces griegas y latinas. Es decir, no lo vamos a estudiar todos, sino lo más importante en este caso, que ustedes deben conocer, en este caso, ustedes que están en el tercero de secundaria. ¿Sí, chicos? Bien, acá vamos a poner como ejemplo la raíz, ¿no? Luego vamos a poner su significado y luego vamos a poner el ejemplo, ¿no? Siempre vamos a ubicar un ejemplito. Por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, en primer orden, el término algia, ¿no? Algia. Algia en etimología, obviamente como raíz griega, va a significar dolor, ¿sí? Dolor. Entonces no se olviden que todo término, o toda palabra que termine en algia va a significar dolor de algo, ¿no? Como ejemplo tenemos acá neuralgia, ¿no? Neuralgia. Ya saben que algia es dolor y neuro es nervio. Entonces, neuralgia es dolor a los nervios, ¿no? La persona que le duelen los nervios. Otro término que es bastante recurrente es el término antropo, ¿no? Antropo, de ahí, en ese caso, su significado es hombre, ¿sí? Hombre. Y como ejemplo tenemos antropófago, ¿no? Antropo, ya saben ustedes que es hombre, fago, vamos a ver, recordando ahí, fago significa comer. ¿Cómo se puede explicar esto, no? Es decir, antropófago es una persona, obviamente, con una situación extrema, persona que puede comer por necesidad carne humana, ¿no? Es un antropófago, así como un caníbal que decimos normalmente, ¿no? El canibalismo. Bien, luego tenemos, por ejemplo, la palabra biblio. Chicos, biblio significa en etimología, su significado es libro, ya saben ustedes, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, voy a la biblioteca, ¿no? Biblios, libro, teca, lugar donde se guardan los libros. Entonces, ya por ese lado lo relacionamos, ¿sí? Otra raíz es la palabra bio, muy común en caso de nosotros como estudiantes, ¿no? Bios, en su significado es vida, ¿no? Vida. Y ahí viene el término biología. Por ejemplo, bio, ya saben ustedes que es vida, logología, estudio de la vida. Entonces, un momento determinado, tu profesor de CIT te pregunta, ¿qué es la biología? Ya sabes qué responder. Biología es la ciencia que estudia la vida. Entonces, ¿qué te bastó? Saber raíz griega, ¿no? Otra raíz es la palabra o la raíz calo, ¿no? Calo significa hermoso, ¿ya? Calo significa hermoso. De ahí viene el término cali, calo de cali, caligrafía, ¿no? Calo, cali, hermoso, grafía, ya saben todo lo que es grafía, es escritura. Hermosa escritura, ¿no? La caligrafía. Otra raíz es el término cardio, ¿sí? Cardio significa corazón, ¿no? De ahí viene el término taquicardia, por ejemplo, ¿no? Taqui, ya saben, taqui en etimología significa rápido y cardia, corazón. Ya sabemos, latido rápido del corazón es una enfermedad que se llama taquicardia, ¿no? La otra columnita, vamos a ver acá, la tría, por ejemplo, la tría significa adoración, ¿no? Adoración. Heliolatría, helio, hay que irnos recordando que helio en etimología significa sol, latría es adoración, adoración al sol, ¿no? Por ejemplo, los incas eran heliólatras porque adoraban al sol, ¿no? Otro caso, lito, por ejemplo, significa piedra, ¿no? Piedra. De ahí el término paleolítico, ¿no? Paleo es nuevo, lítico, piedra, ¿no? Piedra. Ya saben que logología significa estudio, no hay que olvidarnos de eso. Logología es estudio. Por ejemplo, cardiología. Acá tenemos cardio y su etimología, en este caso, logía. Ya sabemos que logia es estudio y cardio es corazón.
Sí, ya saben, acá está cardio, ¿no? Que hemos visto ya. Cardiología. Alguien dice, yo soy, a ver, mi primo es cardiólogo, ¿no? Se supone que tu primo ha estudiado para curar el corazón, ¿no? Otra raíz es, por ejemplo, el término metría. Metría significa en este caso medida, ¿no? Medida. De ahí viene el término cronómetro. Crono, crono. Hay que entender que crono es tiempo. Metrometría, medida, ¿no? Medida del tiempo. Es un cronómetro para medir el tiempo. Otra raíz es morfo. Recuerden que morfo significa forma, ¿sí? Forma. Ejemplo, morfología, ¿no? Ustedes en gramática han estudiado morfología, morfoforma, logía, estudio de la forma. Como profe, estudio la forma de qué? De la palabra. Recuerden que la morfología es la ciencia que estudia la forma de la palabra, cómo se estructura la palabra. Bien, vamos con necro. Necro en etimología significa muerto, ¿no? Muerto. De ahí viene el término necrópolis. Recuerden que necro hemos dicho que es muerto, ¿no? Y polis, recuerden que vamos grabándonos eso, polis significa ciudad, ciudad de los muertos. Por ejemplo, la cultura Paracas se han encontrado en necrópolis, ¿no? O sea, tumbas. En el otro, seguimos en el otro punto, acá, por ejemplo, vemos cosmo, ¿no? Cosmo, recuerden, cosmo significa mundo. De ahí viene el término cosmovisión. Visión, ver, cosmo, mundo, ¿no? Cómo vemos el mundo. Nosotros, los occidentales, tenemos una forma distinta de mirar el mundo que los, por ejemplo, de la cultura andina, ¿no? Los que hablan quechua miran de otra manera al mundo occidental. Entonces, eso es cosmovisión, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el término céfalo. Céfalo en etimología significa cabeza. Chicos, cabeza. Y ahí viene el término acéfalo. Recuerden, por ahí alguien preguntaba, profe, ¿qué es acéfalo? A es, recuerden, en etimología, A significa sin. A significa sin. Céfalo, cabeza, sin cabeza. Profe, entonces, acéfalo, ¿qué es? Sin cabeza, sí, sin cabeza, claro. No, sería absurdo que una persona no tenga cabeza, ¿no? Se refiere, por ejemplo, decir, a ver, el Perú en la actualidad, el presidente o nuestro país se encuentra acéfala. Quiere decir que el presidente o la presidenta en este caso no representa a los peruanos, ¿no? Como un ejemplo. O yo puedo decir, a ver, la municipalidad de mi pueblo, de mi ciudad está acéfala. Es decir, el alcalde no funciona, ¿no? Bien, cracia significa gobierno. No se olviden, por favor, cracia significa gobierno. De ahí viene el término burocracia, ¿no? Burocracia. Buro y cracia, ¿no? Cracia, gobierno y buro, en este caso de los burócratas, ¿no? O sea, de los empleados públicos. Acá vamos a encontrar burocracia, plutocracia, aristocracia, democracia, gerontocracia, cantidad de cracias, pero el término cracia que termina siempre va a simbolizar o significar gobierno. Pues ya sabemos por ahí, ¿no? Cromo en etimología significa color, ¿sí? Color. Por ejemplo, policromía, ¿no? Poli, ¿alguien sabe qué significa poli? Poli, ¿qué significará, chicos? Chicos, chicas. ¿Alguien tiene idea? Dime, hijita, no te escuché bien, Violeta. Algo de clínico. Ya. ¿Qué dicen los demás? Poli, ¿qué significará? A ver. O policía. Ah, por ahí, cerquita, cerquita. A ver, el término poli en etimología significa varios. ¿Ya? Reitero, el término poli significa varios. Por ejemplo, cuando dice, a ver, polígamo. Recuerden que gamo es unión y poli varios. O sea, una persona, alguien dice, vamos a poner un ejemplito, ¿no? Una chica le dice a un muchacho que le fastidia, le dice, mira, a ver, ¿sabes qué? A ver, ¿qué cosa? Juan, ¿ya? ¿Sabes qué, Juan? Yo no puedo estar contigo, ¿sabes? Y te dice, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú eres un polígamo. Obviamente el muchacho, cuando le dices polígamo, le vas a dejar pensando.
Llega a su casa, va a buscar su diccionario y va a decir que poli, ya saben que es varios, gamo, unión, es decir, es un chico que tiene varias uniones, es un mujeriego, ¿no? Entonces recuerden que poli es varios, ¿ya? Y cromía es color, cromía es color, policromo. Por ejemplo, decimos que la cultura nazca, como ejemplo, su cerámica era polícroma, es decir, los nazcas al hacer sus huacos, etcétera, usaron varios colores, crema, rojo, marrón, etcétera, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo. Entonces, si tú ya sabes de qué es el término polícromo, pues no, ya, pues obviamente que tú te vas a lucir, como dicen, ¿no? Pero si no sabes qué es poli ni sabes qué es cromo, obviamente ahí vas a patinar, ¿no? Porque te van a hacer pensar un poco, ¿no? Entonces, si sabes que en cualquier término que empieza con poli, obviamente significa varios, ¿no? Y cromo significa color. Otro caso, por ejemplo, tenemos de crono. Ojo, crono significa tiempo. Sí, de ahí viene el término cronograma, ¿no? Cronotiempo y grama, en este caso, Profesor, disculpe, en la dime, palabra hijita. crono, la palabra crono, si la aumentamos a cronos, ¿tiene alguna diferencia? Ah, cronos. Claro, el cronos es, obviamente va a tener una diferencia, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque el término crono, como vemos acá con tiempo, y con cronos, y recuerden que cronos es un dios griego, ¿no? Entonces, ¿por qué va a tener otra diferencia? Porque Cronos no es dios del tiempo, sino simplemente para que forme otro significado tiene que aliarse con otra raíz. Necesariamente, por ejemplo, la que hemos visto, crono, tiempo, grama, periodo, ¿no? Periodo de tiempo. Entonces, siempre para que funcione esto tienen que unirse dos raíces griegas, necesariamente, porque con una sola no va a formar, ¿no? Reitero, Cronos es un dios, ¿no? Bien, vamos acá. Demo, por ejemplo, fíjense, demo es pueblo, ¿sí? Epidemia, demia viene de demo, ¿no? ¿Sí? Y ya sabemos que epi significa enfermedad y demo, pueblo, y enfermedad del pueblo, epidemia, ¿no? Bien, otro caso, dermis. El término dermis significa piel, por ejemplo, ¿no? De ahí viene el término, por ejemplo, hipodérmico. Hipo y dérmico de dermis, ¿no? Piel. Cuando dice tengo hipodermia. A ver, cuando digo tengo hipodermia, ¿tengo frío o tengo calor? Frío. Claro, frío, claro. Tengo frío. Correcto. Otro caso, por ejemplo, edro, el término edro significa cara, ¿no? Hexaedro, ¿sí? Hexaedro, por ejemplo, objeto de, en este caso, varias caras, ¿no? Etimo, por ejemplo, ya hemos visto esto al inicio también, etimo significa verdadero, ¿no? Y ahí viene el término etimología. Etimo, verdadero, logía, estudio de lo verdadero. El término fago significa comer, ¿ya? No se olviden, fago significa comer. Por ejemplo, te dicen fitófago. Fito, en etimología, es planta. Fago, comer planta. La persona que come planta se le llama fitófago. Filo, por ejemplo, el término filo significa amigo, ¿no? Y de ahí viene el término filántropo. El término antropo, ya saben, hombre, ¿no? Antropo es hombre. Y filo, amigo del hombre. Sí, alguien puede decir por ahí, ese vecino es muy filántropo, es muy bueno, ¿no? Fito, acá vemos el término fito, significa planta, de ahí viene el término fitología. Ejemplo, fitoplanta, logía, estudio. Ejemplo, pueden decir ustedes, yo tengo mi secundaria y voy a estudiar fitología, es decir, te vas a dedicar a estudiar las plantas, como ejemplo, ¿no? Bien, acá tenemos otra columnita donde está neuro. Por ejemplo, neuro, no se olviden, por ejemplo, neuro es nervio. Por ejemplo, dice, yo voy al neurólogo, el persona, el estudiado en los nervios, ¿no? Neuralgia, por ejemplo, ¿no? Neuro
y algia. Recuerden que algia hemos visto al inicio significa dolor, ¿no? Neuralgia es dolor a los nervios. Nomos es ley, orden. Ya no se olviden, nomos es ley, orden. Por ejemplo, ahí viene tener autonomía. Nomo, nomía de nomo, ¿no? Auto uno, auto es uno mismo. Autocrítica, autoobservación, auto es uno. En este caso, cuando decimos autonomía es orden a uno mismo. O sea, soy autónomo, ¿no? Yo decido lo que es bueno, lo que es malo, etcétera, etcétera, ¿no? Otro caso es el término odonto, ¿no? Odonto, por ejemplo, significa diente, ya saben ustedes. Odonto es diente. Cuando yo me duele la dentadura, tengo que ir a un odontólogo, no pues a un ginecólogo, ¿no? Odonto es diente, de ahí viene el término odontología. Odonto, diente, logía, estudio de los dientes, ¿no? Ah, y si yo voy a estudiar odontología, ya sabes, vas a estudiar los dientes. Oftalmo significa ojo, ¿no? De ahí viene el término oftalmología, estudio de los ojos, ¿no? Oligo, recuerden que oligo siempre va a significar pequeño. De ahí viene el término oligarquía. Oligo, ¿no? Y oligarquía, grupo pequeño, ¿no? Grupo pequeño. Onoma, de ahí viene, recuerden, onoma. Del término onoma viene de nombre. De ahí viene el término onomástico, ¿no? Onomástico. Orto, en etimología, significa recto, no se olviden. Orto es recto. De ahí viene ortografía. Orto, recto, ya saben ustedes, orto es recto. Grafía, les he dicho hace momentos atrás. Escritura, recta escritura o correcta escritura, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, ese alumno tiene buena ortografía, porque escribe bien, es recto su ortografía, ¿no? Oto, en etimología, significa oído. Y ahí tiene el término otitis. Ojo, todo el término que termina en itis es inflamación, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Itis es inflamación. Y oto es oído. Otitis es inflamación a los oídos, ¿no? Es como decir, por ejemplo, cuando voy al otorrino, decimos. El otorrino es porque yo estoy mal del oído, tengo ya un otorrino. Bien. Paleo significa, por ejemplo, antiguo, ¿no? De ahí viene el término paleografía. Paleo, antiguo, grafía, ya saben, grafía es escritura. O sea, una paleografía es la ciencia que estudia las escrituras antiguas, ¿no? Patía siempre va a significar enfermedad. De ahí viene el término psicópata. Psico, ojo, psico es alma. Pata, patía, enfermedad. Enfermedad del alma. O pues ahora la modernidad es enfermedad de la conducta, ¿no? Psicópata, alguien dice por ahí. Piro, en etimología, significa fuego, por ejemplo, ¿no? De ahí viene el término pirotecnia, ¿sí? Pirotecnia. Podo, en etimología, es pie, no se olviden. Podo significa pie. Por ahí un poco para recordar, cuando van a hablar ustedes más adelante de Edipo Rey. Edipo Rey significa Edipo. Edipo significa de pies hinchados, ¿no? De ahí viene, bueno, en este caso, ¿no? Podo es pie. Edipo, entonces viene de ahí, ¿no? Edipo, pies hinchados. Y acá tenemos el término ápodo. Ya saben ustedes, ápodo, es sin, y podo, pie, sin pie. Una persona sin pie se dice ápodo. Llegamos con este bloquecito. Fobia, ya saben ustedes, siempre la palabra que termina en fobia significa miedo, ¿sí? Miedo. Por ejemplo, hidrofobia. Hidro, ya saben ustedes, significa agua, ¿ya? Hidro significa agua. Fobia, miedo, ¿sí? Miedo al agua. Hay personas que tienen pavor al agua, ¿no? No quieren bañarse. A ver, chicos, chicas, ¿miedo a qué tienen ustedes? A ver. ¿Tienen alguna fobia? ¿Algún miedo? A las alturas, profesor. A ver, ¿quién tiene miedo a las alturas? ¿Quién me dijo yo? A ver, no logré Yo, verlo. profesor. A ver, Ani Flores. ¿Tienes miedo a las alturas? Sí, profesor. Muy bien, tienes aerofobia. Aerofobia, ¿no?
¿Alguien más por ahí levantó la mano? Richard, a ver, Richard, ¿qué fobia tienes tú? Buenas tardes, profesora. Yo tengo la fobia a los exámenes. De No sorpresa, te, si es posible. no te escuché, Richard. Repíteme, hijo. Buenas tardes con todo, profesor. Buenas tardes con todo. Mi fobia es a los exámenes y especialmente cuando son exámenes sorpresa. Ah, fobia a los exámenes. Bueno, logré escuchar. Sí, de todo modo, nosotros tenemos siempre miedo a algo, ¿no? Miedo a algo. Por ejemplo, hay personas que tienen fobia, por ejemplo, a las arañas. Sobre todo a las damas que yo conozco, he podido contrastar con mis alumnas, ven una araña y gritan, wow. Y lo que tiene miedo a la aracnofobia, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen miedo al, bueno, creo que es común, ¿no? Uno tiene miedo a los muertos. Necrofobia, miedo a los muertos, ¿no? Y así tenemos fobias y fobias, ¿no? Y hay personas que tienen miedo de estar encerradas en las cuatro paredes. Ya saben eso, ¿no? Muchas veces no aguantamos estar encerrado. Se llama claustrofobia, ¿no? Claustrofobia. Bien, seguimos. Fono significa sonido. Y ahí viene el término teléfono. Tele significa lejos, fono, sonido, sonido de lejos. ¿Sí, chicos? Foto en etimología significa luz, no se olviden. Foto es luz. De ahí viene el término fotografía. Foto, luz, grafía, descripción a través de la luz, ¿no? Gamo, lo que decíamos hace momentos atrás, gamo significa unión. Ahí viene el término endogamia, ¿no? Endogamia, ¿no? Unión de personas, ¿no? Gastro, ya saben ustedes, gastro es estómago, ¿no? Gastronomía, por ejemplo, decimos que el Perú es uno de los países con mejor gastronomía. Entonces, la gastronomía, en este caso, está vinculado con preparar comidas, obviamente lo que tiene buen paladar y se ingiere, pues la ingesta por el estómago, ¿no? O al estómago. Geo significa tierra, chicos, no se olviden, ya saben ustedes. Ahí, por ejemplo, tu profe te pregunta, a ver, ¿qué es geografía? Geo, profe, ¿qué será geo? Geo, ya sabes, geo significa tierra, grafía, descripción. Es la ciencia que estudia la descripción de la tierra, básicamente, ¿no? Gono significa ángulo. De ahí tiene el término polígono. Ya saben que poli, hemos dicho momentos atrás, poli significa varios. Gono, ángulos. Un objeto con varios ángulos, polígono. Grafo en etimología significa escritura. Por ejemplo, grafología, ¿no? Grafo, escritura, logía, estudio. Estudia la escritura. ¿Cómo es esto, profe? Por ejemplo, cuando alguien tiene problemas de orden psicológico, el psicólogo te dice, a ver, escribe en una hoja, te hace escribir. Y la forma como tú escribes, te van a decir tu personalidad. Es la grafología, ¿no? O sea, nosotros escribimos de acuerdo a nuestra personalidad. Por ejemplo, si escribimos en una hoja bond, escribimos y nos vamos por arriba, por arriba, por arriba al cielo, se dice que tenemos una personalidad somos muy, a ver, ¿cómo se puede decir un término? Tenemos mucha autoestima, demasiado ya. Y si escribimos y vamos hacia abajo, hacia abajito, tenemos poca autoestima, ¿no? Poca autoestima. Entonces, por ahí los psicólogos nos estudian, ¿no? En qué estamos fallando. Bien, seguimos con grama. Grama significa letra, de ahí término gramática, ¿no? Letra, grama, es letra, y tica, estudio, ciencia que estudia la lengua. Y cuando hablamos de lengua, hablamos de la letra, ¿no? Hema significa sangre, ¿no? Por ejemplo, recuerden que hema significa sangre. Ejemplo, anemia, ¿no? Anemia, sin sangre, ¿no? Si nuestra sangre ha perdido coloración. Helio en etimología significa sol. No se olviden, por favor. Helio es sol. Y ahí viene el término helioterapia. Helio, sol, terapia es curación. Hay personas que se curan algunas enfermedades con el sol. Hidro significa agua. Por ejemplo, hidráulica, ¿no? Hidráulica. Todo lo que es hidro está vinculado con el agua. Hidrógeno, hidrósfera, etcétera, etcétera. Polis, recuerden, queridos alumnos, polis significa ciudad, ¿ya? Ciudad. Polis significa ciudad.
Ejemplo, metrópolis. Ejemplo, dicen, yo vivo en una metrópolis. Metro es, en este caso, metro, medida, polis, ciudad, ciudad de medidas grandes, ¿no? Es una metrópolis, una ciudad grande. Pseudo es, fíjense, pseudo significa falso. Pseudo es falso. Y el término seudónimo, ¿no? Pseudo es falso, onoma, nombre, falso nombre. Alguien dice, bueno, se llama Rosa y te dice, yo me llamo Clara, su seudónimo, falso nombre. Psico en etimología significa alma, ¿ya? Eso informa la etimología, tal como es. Y ahí viene el término psicología. Psico, alma, logía, estudio el alma. Claro que la ciencia moderna dice que el alma no existe, simplemente la psicología y la ciencia que estudia el comportamiento humano. Pero ahí está, ¿no? El término tero significa ala, ¿no? De ahí viene el término díptero. Rino, recuerden que rino es nariz. Rinoplastía. Rino, nariz, plastía, cirugía. Cirugía de la nariz, ¿no? Pues es una rinoplastía, dicen. Sema significa signo, de ahí viene un semáforo, ¿no? Taqui, hemos dicho ya momentos atrás, significa rapidez, de ahí viene taquigrafía. Taqui, rápido, grafía, escritura. El que sabe taquigrafía escribe rápido, ¿no? Otro término bastante común que tienen que saberlo es el término teo. Teo en etimología significa Dios, ¿ya? De ahí viene el término teología. Ejemplo, alguien puede decir, profe, yo termino mi secundaria y voy a estudiar teología. ¿Y qué es teología? Un sacerdote, ¿no? ¿Por qué? Porque el sacerdote estudia a Dios. Es teólogo. Bien, terapia significa, no se olviden, curación. De ahí viene el término hidroterapia. Hidro, hemos dicho ya atrás, momentos atrás, hidro significa agua, terapia, curación. Curación con agua. Termo significa calor. De ahí viene termómetro, termocalor, metro, medida, ¿no? Medida del calor. Tropo significa vuelta, de ahí viene fototropismo. Foto ya saben ustedes que es luz, tropo, vuelta. Vuelta de luz. Y por último, zoo, en etimología no se olviden, eso seguramente lo saben ustedes, zoo significa animal, de ahí viene el término zoología. Zoo, animal, logía, estudio del animal, ¿no? Estas son las raíces griegas las más importantes, ¿no? Que al menos ustedes ya tercero secundaria deben conocer las raíces, ¿no? Si sabemos las raíces, se nos va a hacer fácil conocer. Ahora, seguramente no todos contamos con un diccionario de etimologías y es bastante exiguo, muy escaso encontrar diccionarios de etimologías. Y cuando desarrollan su ejercicio de etimologías, por lo común sale la duda, ¿no? Y preguntan, profe, ¿cómo hago? No entiendo esto. Porque buscas en tu diccionario, por ejemplo, la palabra taqui o la palabra so, quizás algunos van a figurar, pero otros no van a figurar, ¿no? Bien, entonces en este caso, en su módulo, les vienen así ejercicios, ¿no? Ejercicios propuestos y que a ustedes de alguna manera un poquito que les complica seguramente desarrollarlo y ahí un poquito les hacen pensar, etcétera, ¿no? Y se preguntan, ¿cómo voy a hacer ahora esto? No entiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a dar unas pautas en cómo lo van a desarrollar, ¿no? Como, digamos, algunos ejercicios de guía que deben tener en cuenta para el desarrollo de sus módulos, ¿sí? Bien, en esta primera parte, ojo, está en su módulo, chicos, dice, encuentre el significado de los etimos griegos. Por ejemplo, el término a, que hemos dicho hace momentos atrás, an. ¿Qué significa? Pero en etimología. An significa, por ejemplo, hemos dicho, hace momentos atrás decíamos, significa sin. Por ejemplo, recuerden cuando decíamos acéfalo, sin cabeza, ¿no? A significa sin, o también puede significar negación. Ya, chicos, negación. Cuando negamos algo, por donde decimos, antónimo. Recuerden que A es sin nombre, ¿no? Antónimo en etimología significa sin nombre.
Entonces, esta parte de negación. Entonces, ahora, ¿cómo lo van a buscar ustedes, queridos alumnos? Lo que van a buscar, si tú buscas en tu diccionario que tienes en casita, así como a y an, no lo vas a encontrar en forma etimológica. Lo que vas o lo que tienes que buscar es, si todavía no lo has hecho estos ejercicios, lo pones en este orden. En tu Google lo pones así, ¿no? Por ejemplo, acro, así como es acro, significado etimológico lo pones. Entonces, acro en significado etimológico, por ejemplo, significa superior, elevado, ¿no? Superior. Reitero, porque si vamos a buscar en su diccionario normal común de significados, no lo vamos a encontrar y ahí un poquito vamos a penar, ¿ya? Entonces, acro significa superior, por ejemplo, ¿no? ¿Sí, chicos? A ver, ¿alguien sabe qué significa axio en etimología? ¿Alguien de ustedes sabe qué significa axio? ¿Ningunos? Está muy difícil, no creo. Este tema cuando he platicado con vuestros compañeros en otros turnos, bueno, sí sabían varios de ellos, ¿no? Pero veo que acá nadie quiere participar o les han prohibido hablar, así como decía momentos atrás. Axio, por ejemplo, chicos, significa valor. Valor. Se dirán, profe, ¿cómo es eso de valor? Axio de valor. Ustedes cuando van a tener la secundaria, cuando van a estudiar, en este caso, la universidad, van a llevar un curso que se llama axiología. Y en ese curso van a estudiar los valores. Los valores, por ejemplo, respeto, honestidad, responsabilidad, tolerancia, etcétera, etcétera. También en secundaria se ven esos valores, ¿no? Entonces, axio en etimología significa valor, ¿no? El término arque, por ejemplo, arque significa principio, significa origen. Por ahí viene el término arquetipo, ¿no? Principio, origen, por ejemplo, ¿no? Origen. Entonces, así lo van completando esa partecita, ¿ya, chicos? Origen. Archi en etimología significa ser el primero, ¿ya? Ser el primero. Ser el número uno. Así vamos a poner, ser el primero. El término aristo, de ahí viene el término aristocracia, ¿no? Aristo significa básicamente los mejores. En etimología, los mejores. ¿Sí? Los mejores. Ahí lo abreviamos, ¿ya? Bien. Ahora, luego de esto viene otra pregunta. Le dice, forma palabras con prefijos y sufijos griegos. Eso de prefijos, sufijos lo han visto en segundo año. Y los que han estado acá en el colegio lo han visto con la profesora Yulisa. Ya saben que prefijos es cuando va antes de la raíz y los sufijos cuando va después de la raíz. ¿Sí? En este caso, lo que nos está pidiendo es, por ejemplo, en este ejemplo, la A o AN que hemos visto acá arribita, que significa sin, significa privación, significa carencia, significa negación. Entonces, aquí lo que vas a poner su significado, por ejemplo, acéfalo, ya sabes que A es sin, céfalo, que es, hemos dicho, céfalo es cabeza, acá pones sin cabeza nada más así, sin cabeza, porque eso significa en etimología, A sin, céfalo cabeza, sin cabeza. Entonces, ya sabes, cuando ellos tengo cefalitis, cefalitis, inflamación a la cabeza, que céfalo significa cabeza siempre. ¿Sí? Por ejemplo, A, acá vemos A, significa sin. A ver, recuerden, Teo, ¿qué significa, chicos? Dios. Teo, ¿qué significa? Religión. A ver, Meches, repíteme, hija. ¿Es sin Dios, profesor? Ajá, muy bien, Mercedes. Claro, Teo es
Dios. Entonces decimos ateo sin Dios, ¿no? Yo soy ateo, dicen. Bueno, creo en Dios. Sin Dios. No creen en Dios. ¿Sí? Sin Dios. Acá, anónimo. Ah, ya saben, sin, ¿no? Ah, sin. Sin nombre. Muy bien, sin nombre. ¿Quién me respondió? Yo, profesora Ani Flores. Muy bien, Ani. Ani Flores. Muy bien. Sin nombre, ¿no? Sin nombre. Anónimo, sin nombre. Por ejemplo, dice, me han enviado una carta anónima. Sin nombre, ¿no? Sin nombre. Bien. A ver, un ratito, chicos, voy a tomar nota de lo que están participando. Me ha participado Ani Flores. Muy bien, Ani. Luego me participó la otra compañera, ¿cómo se llama? Me parece que fue Mercedes, ¿no? Profesor, buenas, disculpe, si yo no participo es porque estoy manejando, profesor, disculpe, por favor. No te preocupes, hijo, yo te tengo en cuenta, Jonathan. Ok, hijo. Gracias, profesor, gracias. Muy bien. A ver, Mercedes, ¿tu apellido cuál es? Dime, por favor, Mercedes. Marcelino González, profesor. Marcelino González. Ya, gracias. Bien. A ver, vamos acá con la otra columna. Ya dice anti. Anti significa contra. Significa opuesto. De ahí viene el término anta, anti, ¿no? Por ejemplo, antagonía. La palabra antagonía. ¿Qué significa antagonía? Antagónico. Dice, pues yo con mi hermano somos antagónicos, ¿no? Somos opuestos. El término antagónico significa lucha en contra de algo, ¿no? Entonces ahí Como ponen rivalidad, profesor. una rivalidad. Entonces simplemente acá ponen, como vemos acá, ponen contra algo, ¿ya? Contra algo. Que no quiere escribir. Simplemente lo ponen ahí contra algo. Antártico. Ya saben que anti en este caso. Antártico, ¿qué significará? ¿Tienen idea, chicos, qué significa Antártico? Contra. Sin oso, profesor. Ajá, muy bien. Contra el oso. Sigita, contra el oso. ¿Quién me respondió? Yo, profesor. Edith Vázquez. Muy bien, Edith. Recuerden que Antártico es contra el oso, ¿ah? Contra el oso. Es Antártico, ¿sí? Muy bien. ¿Tu apellido me decías, Edith, qué? Edith Erika Vázquez Méndez. Vázquez Méndez. Gracias. Antes, la compañera que participó, ¿quién fue? Dime tus datos, hija, antes de Edith que me ha participado. Yo, profesor. ¿Tu apellido, hija? Flores Condori. Ah, Ani, ¿no? Ok, Sí, Ani. Ani. Muy bien, gracias, hija. Acá tenemos otro término, antónimo, ¿no? Antónimo es contra, ónimo, onoma, contranombre, ¿sí? Entonces ponen acá antónimo. Palabra opuesta, profesor. Ah, sí, son palabras opuestas, ¿no? Eso ya como definición, pero como etimología significa contranombre. Muy bien. Entonces así lo van haciendo. Ya luego acá también les viene así, ¿no? Logía, por ejemplo, tienen logía, ya saben, hemos dicho así. Logía significa estudio, tratado, ciencia. Por ejemplo, a ver, dice citología. Logía ya saben que es estudio, ¿no? Y cito, ¿qué significa? ¿Tienen idea qué es citología? Ustedes llevan CIT, ¿ah? Hagan quedar bien a su profe de CIT. ¿Qué es la citología? Cito, ¿qué significa? Células. Claro, célula, muy bien, Mercedes. Entonces, la citología es la ciencia que estudia las células. Tratado o estudio de las células, simplemente así lo ponen, estudio de la célula, ¿sí? Axiología, hemos dicho ya. Axio, ¿qué significa axio? Valores. Muy bien, Mercedes, valores. La ciencia que estudia los valores. Ginecología.
Ginecología. A ver, ¿qué va el ginecólogo? Gineco, ¿qué significará? ¿Alguien tiene idea? Gineco. A ver, chicos. Profesor, ¿significa mujer? Claro, Vilma, muy bien, Vilma. Montalvo, ¿no? Vilma Montalvo. Montalbán, profesor. Guamán Montalbán. A ver, un ratito. Guamán Montalbán. Gracias, Vilma. Disculpa, hija. Ya te estaba cambiando tu nombre. Tu apellido en este caso. Muy bien. Entonces, gineco, como decía vuestra compañera, es mujer. Logía, estudio, tratado. Estudio del tratado de la mujer. Cuando una persona va, pues, al ginecólogo, es una mujer. Un varón no puede ir al ginecólogo. Los varones vamos al urólogo, ¿no? Entonces, el ginecólogo, la persona, el especialista que cura enfermedades de la mujer, ¿sí? Entonces, ahí vamos, ¿ya? Aquí viene el término cracia que se quedó así sin completar. Cracia significa, no se olviden, ¿qué significa cracia? Hemos dicho, chicos. A ver, ¿qué tal memoria tienen? Gobierno. Sí. Claro, muy bien. Cracia significa gobierno. No se olviden, ¿ya? Gobierno. Ahí lo completan. Entonces, si decimos teocracia, ¿teo qué significa? Dios. Dios. Cracia, Gobierno de Dios. muy bien, claro que sí. Gobierno de Dios, nada más hay que poner gobierno de Dios. ¿Y cómo ustedes dirán, profe, cómo es gobierno de Dios? Por ejemplo, la cultura inca era un gobierno teocrático. ¿Por qué? Porque consideraban que el inca, el gobernante inca, así como Pachacútec, era hijo o era el mismo Dios que gobernara en nombre del dios Inti Tixi Huiracocha, ¿no? Por eso el imperio incaico fue teocrático, ¿no? Entonces, teo, Dios, cracia, gobierno. Acá nos aparece el término androcracia. ¿Y andro qué significará? Gobierno liderado. ¿Gobierno de qué, hija? Gobierno liderado, profesor. Liderado. ¿Pero por quién? El andro. Por el hombre. Así es, por el hombre. Androcracia es gobierno del hombre. Simplemente gobierno de hombre. Así como yo puedo decir ginecocracia, gobierno de mujeres, y androcracia es gobierno de varones, ¿no? Aristocracia. Aristo, ¿qué hemos dicho? Eso sí hemos visto, Aristo. ¿Recuerdan Aristo? Significa mejores. Claro, gobierno de los mejores. Muy bien, gracias. Gobierno de los mejores. Correcto, correcto. Entonces así van completando ahí, ¿ya, chicos? Ahora, luego dice el origen etimológico de las siguientes palabras. Ojo, acá les aparece, por ejemplo, el término epílogo. Epílogo en etimología, reitero, por favor, cuando tienen dudas, lo que tienen que buscar en Google, así, epílogo, significado etimológico. Entonces te va a aparecer el significado de etimología. Y epílogo significa, por ejemplo, conclusión, ¿no? Conclusión. El epílogo es la conclusión de un texto. Cuando ustedes tienen un librito ahí, en la última parte dice epílogo y es la conclusión del libro. Piromancia. Piromancia. Mancia está vinculado con la adivinación. ¿Recuerdan? Alguien dice, a ver, chicos, ¿ustedes se han hecho leer la mano alguna vez? ¿Alguien les ha leído la mano? ¿A ninguno de ustedes? Muy bien, no son de compartir sus manos, entonces. Por ejemplo, los que leen la mano se llama quiromancia. Todo lo que es mancia está vinculado con la adivinación. Quiromancia, recuerdan cartomancia cuando te leen los naipes, cartomancia. Y piromancia es adivinación, porque mancia es adivinación, con el fuego. Se te pone un ejemplo, ¿no? Se dice que el laurel, que todos lo usamos en los famosos tallarines, el laurel, cuando te adivinan si el laurel arde así, botando pequeños soniditos y salen así chispitas como fuegos artificiales, quiere decir que, por ejemplo, te va a ir muy bien en el amor, ¿no?
Pero si ese laurel no arde, pero no suena nada, no pasa nada, así que olvídate. Entonces, piromancia es adivinación por medio del fuego. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos acá. Acrópolis. Ya saben que polis es ciudad, ¿no? Polis es ciudad. ¿Y acro qué significará Acrópolis? Acro significa extrema, extrema ciudad. Es Acrópolis, ¿ya? Extrema ciudad. Entonces así van buscando, ¿ya, chicos? Bien, para tener esta parte como referencia, porque nos ha detenido bastante lo que es raíces griegas. Las raíces latinas, dice, la etimología estudia pues el origen de las palabras, la razón de su existencia, de su significado y de su forma. Gran parte de las palabras de nuestro idioma proviene de raíces griegas y latinas. Un ejemplo de estas últimas, de raíces latinas, por ejemplo, el término parricidio es de origen latino, ¿no? Internacional, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. También vamos a encontrar en las raíces latinas las alocuciones latinas, por ejemplo, con el término urbi et orbe, ¿no? Otro término que es bastante común es ipso facto, ¿no? El término curriculum vitae, ustedes dicen, por ejemplo, te dice, ¿quieres trabajar? Sí, preséntame tu curriculum vitae, te dice, ¿no? O el término lapsus calami, ¿no? Esos términos, por lo común, lo van a estudiar en educación superior, por lo común. Por ejemplo, algunos de ustedes quizás va a estudiar Derecho, y en Derecho esto lo tienes que manejar al revés y al derecho, como su mismo nombre dice. Por ejemplo, el ipso facto es, quiere decir en el acto. Un ejemplo, tu mamá te manda, dice, a ver, Vilma, ve a la tienda ipso facto y cómprame 1 kilo de pollo. Cuando dice ipso facto es en el momento, ya, ahora, ¿no? No es más tarde, luego. Ipso facto es en el momento. Son términos que debemos conocer, ¿no? Bien. Y acá igualito les vienen así, ¿no? Algunos ejercicios del latín. En este caso, por ejemplo, ojo, etimología ya no griega, acá es etimología latina. Igual lo pueden poner significado etimológico, ¿no? Por ejemplo, acá sí ha habido varias dudas, porque hay vuestros compañeros o quizás ustedes también han preguntado, profe, no me sale esto. Por ejemplo, significa separación, ¿sí? Separación. Por ejemplo, significa hacia, ¿no? Hacia el norte, por ejemplo, cuando decimos hacia con H. Este sí lo saben ustedes. Ánima, ¿qué significa ánima? Ánima o ánimo. Alma, profesor. Ay, Claro, alma, muy bien. Alma, aliento, ¿no? Muy bien, Edith Vázquez. Por ejemplo, el término absolución. El término de absolución es de dejar libre, ¿no? Por ejemplo, dice, a ver, el Poder Judicial me absolvió. Cuando dice me absolvió, te dejó libre. ¿Sí? No tienes ningún cargo, ¿no? Ningún delito. Adjetivo, ya saben que el término adjetivo en etimología significa añadir, aumentar, ¿no? Animoso, ya saben ustedes, estar de mucho ánimo, ¿no? Animoso, estar de mucho ánimo. Entonces, así lo van completando esta parte, queridos alumnos, ¿ya? Bien, esa parte lo van a hacer de esta manera. Dice, estas raíces que ven acá, gens, en etimología significa origen, de ahí bien tenemos génesis, ¿recuerdan? Origen. Entonces acá hay palabra generación, progenitor, renegar, genera y degenerar. Estas 4 palabritas, bueno, 5 palabritas que he subrayado, generaciones, progenitores, regenerar, genera, degenerar, vamos a completar acá, con uno de ellos. Por ejemplo, dice, esa es la máquina que corriente eléctrica. Generaciones, progenitores, regenera, genera o degenerar. ¿Qué término iría acá? genera. Claro, muy bien. Genera, ¿no? Muy bien. Gracias, Elizabeth. Correcto. Entonces, este genera lo traigo por acá y lo escribo acá, genera. A ver, otro. Debemos respetar a nuestros... ¿A quién? A nuestras generaciones. Claro. ¿Y quiénes son nuestros progenitores? ¿Quiénes son nuestros progenitores? Muy bien, claro. Muy bien, Elizabeth. El último, entre el abuelo y el nieto hay dos ¿qué? Progenitores. Ese progenitores viene acá, hija. Acá. Generaciones, profesor.
Claro, vienen 2 generaciones, ¿no? Entonces, esas generaciones se viene por acá, lo traen aquí. Entonces, lo van completando con eso. Lo que sobra, sobra, si no, no sobra, ¿no? Bien, Elizabeth Periomiri, ¿no? Muy bien. Gracias, chicos. Gracias por su paciencia y haberme soportado este tiempo. Y ya nos vemos la próxima sesión. Que tengan un bonito domingo y que esta semana les vaya súper. Bonita tarde para ustedes y hasta la siguiente clase, queridos alumnos. Hasta la Muchas gracias. próxima, Nos vemos, profesor. profesor. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos.